Así que este salmo es maravilloso, ¿ok? Porque este salmo nos enseña algo hermoso. ¿Y qué nos dice este salmo? Este es un salmo, el Salmo 2, que aunque todavía no ha sido establecido de que David fue lo escribió, sí hay ciertas referencias de que confirman de que David fue el que escribió este salmo. Es un salmo del reino del ungido de Jehová. Y es un salmo muy importante en que nosotros podamos entenderlo, porque la base histórica y teológica de este salmo apunta a que David fue el que lo escribió y cuando vamos a Hechos 2:25 nos da como esa confirmación de que él fue el que lo escribió. Y es usado, el, me gusta mucho porque este salmo era introducido y era la entronación de reyes en Israel. Y el contexto histórico de esto es que se transfiere o se puede añadir o se puede, vamos a decir, conjugar con el Mesías o con la complementación del Rey Todopoderoso que se iba a manifestar sobre nosotros. Entonces, está citado múltiples veces, es más, es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Por ejemplo, Jesucristo habla y en el Nuevo Testamento lo podemos encontrar en Hechos 13, en Hebreos 1, en Apocalipsis. Hace reseña de este salmo. ¿Por qué? Porque es un salmo que no solamente es historia, sino una profecía activa. Es un salmo, como se le llama, un salmo mesiánico. ¿Por qué? Porque apuntaba proféticamente a lo que Jesús venía a enseñarnos. Así que en este momento, bendiciones para ti, hola, a KTA, que Dios te bendiga y te guarde. Buenos días también, Richard, que Dios te bendiga muchísimo. Dice, buenos días, mi hermano Jen, Dios le bendiga, bendiga a su familia y todo que estén conectados. Amén, Richard, gracias, gracias. Entonces, este es un salmo maravilloso en el cual vamos a estar leyendo y creciendo en él y tiene mucha profundidad porque viene, como lo dije antes, era una sombra de lo que habría de venir a través de Jesucristo y aquí se manifiesta mucho de la parte profética de lo que él haría. Así que comenzamos este maravilloso salmo haciendo una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Él hace una pregunta retórica, una pregunta muy clara. Blanca, que Dios te guarde. Una pregunta muy clara y muy directa. ¿Por qué se amotinan las gentes? Entonces, amotinación desde la, vamos a decir, principio raíz de la palabra hebrea que es ragaz, implica multitud o tumulto, mejor dicho, tumulto coa- coáctico, es decir, un tumulto de gente haciendo ruido, ruido de rebelión colectiva, es lo que quiere decir. Entonces, cuando dice cuando se amotinan, es que hay un ruido de rebelión colectiva. Y dice, me gusta porque no solamente dice, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Aquí la palabra vana es rik, del hebreo rik, que quiere decir vacío, sin propósito eterno. Es decir, que él comienza haciendo una pregunta. ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué se rebelan? ¿Por qué se unen? ¿Por qué se unen en todas estas cosas? Y para decir cosas que no tienen fundamento, ¿ok? Cosas que no tienen un fundamento verdadero, que son vacías, sin propósito eterno. Y esa es la gran pregunta que se hace. Entonces, aquí no es solo rebelión política, por decir algo, no es solamente un motín que se va a protestar porque está en contra, no, es una rebelión espiritual sin sentido eterno. ¿Y por qué él hace esta pregunta? Porque históricamente las naciones alrededor de Israel conspiraban contra el orden establecido por Dios. Y cuando lo llevamos a la parte teológica de este salmo, la humanidad rechaza el gobierno divino
porque quiere autogobernarse. Es decir, que aquí ya venía asomando lo que se vendría, que era la revelación del Hijo de Dios, que era Jesucristo, que iba a ser manifestado en carne y la humanidad iba a rechazarlo, porque la humanidad rechaza el gobierno divino porque quiere autogobernarse. Mire, hemos malinterpretado cuando la palabra de Dios nos enseña que tendremos libre albedrío o cuando nos enseña de que Dios nos ha dado esa autoridad y ese dominio y pensamos que porque tenemos dominio es para dominar a otros. Entonces queremos una autodependencia o autogobierno para poder moldear a otros a lo que a nosotros nos plazca. Y de eso no se trata. Se trata de que nosotros tengamos dominio de nosotros mismos establecido por la ley divina de Dios. Entonces aquí él comienza a decir, el rechazo hacia el Dios Todopoderoso se iba a manifestar en donde, en Jesucristo. Entonces hay pensamientos en tu mente que parecen lógicos en lo que está diciendo, pero son vanos. Porque cuando te quieres autogobernar, piensas que puedes hacerlo todo por ti mismo, pero tarde o temprano te darás cuenta que separados de Él nada podemos hacer. Entonces son vanos delante de Dios. No todo lo que sientes tiene valor eterno si no estás conectado a lo eterno. Y es por eso que le está diciendo, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Hace esa pregunta y la deja abierta para que nosotros mismos la contestemos y digamos, ¿qué es eso que yo necesito en mi vida ajustarlo a la palabra de Dios y a la dirección divina de Dios? Ahora sigue diciendo, se levantarán los reyes de la tierra. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, escuche lo que él viene a profetizar. Se levantarán los reyes de la tierra. La palabra se levantarán los reyes contra Jehová y contra su ungido. Está hablando del ungido, del Mesías, del Mesías. En el contexto antiguo, el rey divídico representando o representaba a Dios. Es decir, que es ese rey maravilloso y ese rey o ese reino se cumplió en Jesucristo, que es el rey de reyes y señor de señores. Y por eso dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Yahweh, contra Jehová y contra su ungido diciendo. Y ahorita entramos ahí. Este verso se cumple literalmente, y lo digo así, literalmente en las autoridades romanas, que era el poder político de ese entonces contra Jesús, y líderes judíos, que era el poder religioso. Es decir, que cuando se unieron ellos dos, dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido diciendo. Es decir, se unió el poder político y acuérdese que esto es profético. Por eso lo estoy explicando de esta manera, porque era un trasfondo o era una sombra de lo que habría de venir y se cumple o se cumplió en Jesucristo bajo la autoridad romana, que era el poder político de aquel entonces, y los líderes judíos, que era el poder religioso. Dios, entonces, Dios está diciendo, se levantarán, es decir, este salmo es profético. Dos sistemas distintos unidos en rechazar al Cristo, en rechazar al Salvador, en rechazar al ungido. Y lo vemos claramente, literalmente se cumple aquí. Ahora, ¿cómo puedo yo adaptar esto al día de hoy? Porque no se trata solo de saber de que esto habría de venir o que sucedió en la vida de Jesús, pero ahora, ¿cómo podemos nosotros tomar esa misma actitud sin saberlo y rechazar la verdad de lo que Él es? Pues puedes estar en religión, escuche bien, puedes estar en religión o en el mundo y aún así oponerte a Dios, porque
hay conceptos y preceptos y actitudes de la religión y de personas que creen más en la religión que en el Dios Todopoderoso y aún así oponerse a Dios. La oposición a Dios no siempre se ve rebelde, a veces se ve correcta. A veces que no es que está haciendo lo correcto, sí, pero si va en contra de los preceptos y los principios divinos, no es correcto. Parece correcto, pero no es correcto. Y eso es lo que nos está enseñando este salmo. Ahora déjenme arreglar esto acá rapidito para poder seguir leyendo. Entonces, seguimos leyendo acá este salmo maravilloso. Entonces dice que se levantarán contra su ungido y ya acabamos de ver que se cumplió en Jesucristo. Y dirán, dice, se unirán y dirán, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es importante porque este es un aspecto más directo. Ligaduras y cuerdas representan autoridad moral y espiritual de Dios. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto se está viendo hoy en día. Hoy en día la humanidad quiere desligarse, quiere romper la autoridad moral y espiritual de Dios que está en su palabra. Y es muy triste porque vemos que el mundo está en decadencia precisamente porque quieren apartar o desligarnos de esa autoridad moral y espiritual que Dios ha establecido. Y cuando nos desligamos de esa autoridad moral y espiritual, acabamos o terminamos en desgracia porque el ser humano no puede producir moralidad. La moralidad está en la palabra de Dios. Y esto es importantísimo. Esto es muy, muy importante. Así que es muy, muy poderoso entender esto. Así que hoy podemos decir claramente que estamos viviendo plenamente esto que estamos leyendo. Quitemos de nosotros la moral espiritual de Dios. El pecado no quiere mejorar nada, quiere independencia total. Es decir, que cuando tú quieres hacer lo malo, no quieres que nadie te diga lo bueno que debes de hacer, porque así es el pecado. No quiere estar ligado a nada, quiere independencia para poder hacer como le plazca. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos claramente que está conectado a Génesis el capítulo 3, que dice, serás como Dios, es autonomía total. Y hoy en día todo el mundo quiere autonomía, todo el mundo quiere, es que esta es mi opinión, es que esto yo es lo que pienso. Y hay algunos que hasta blasfeman diciendo, es que esta es la revelación que Dios me dio. Créame, no hay mayor revelación que su palabra. Si no está alineado a su palabra, si no está ajustado a su palabra, si no está dirigido por su palabra y si no tenemos discernimiento en el Espíritu Santo, no proviene de Dios, aunque parezca que es de Dios. Entonces queremos esa autonomía total que heredamos de Génesis 3. Serás como Dios le dijo la serpiente a Eva. Entonces, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Porque es importante que todo lo que leamos, el apóstol Pablo dice que todo fue escrito para nuestro entendimiento y conocimiento. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar esto en mi vida? Cada vez que dices, yo sé lo que hago sin consultar a Dios, estás repitiendo este verso. Rompamos mis ligaduras. Yo sé lo que hago. No necesito dependencia de su palabra. No necesito dependencia de Dios. Entonces estás repitiendo este mismo concepto o esta misma palabra. Y por eso tenemos que estar muy, muy, muy pendientes, porque si hay algo que les puedo decir, el orgullo espiritual es más peligroso que el pecado visible. El orgullo espiritual es más peligroso que el pecado visible. Estamos leyendo el Salmos 2, mi querida JD. Salmos 2. Así que eso de romper nuestras ligaduras es desconectarnos de los principios y preceptos divinos de Dios. Entonces él sigue diciendo,
El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Ahora, este contexto acá es muy importante entenderlo porque aparentemente pareciera que pintara o presentara a un Dios burlón y rencoroso, pero no. Cuando nosotros vamos a la traducción correcta, el que mora en los cielos se reirá. La profundidad teológica de esto es que el que mora implica establecimiento eterno. Es decir, Dios no está reaccionando a nada, está reinando. Entonces, el que mora en los cielos, es decir, el que reina, el que tiene toda la autoridad, el que tiene todo el dominio, ¿ok? Se reirá. Y la risa es expresión de supremacía, no de burla emocional. No es una risa como la suya o como la mía, es una risa como diciendo, esta creación mía piensa que tiene más autoridad y poder que yo y que tiene autonomía. Y les regalé libre albedrío para que puedan escoger libremente y se ha levantado contra mí. Es como que usted tenga un muñequito o tenga algo frágil en su mano y pretenda que eso frágil va a dominarlo. O usted tenga, por decir algo, vamos a decir, un animalito pequeño que piense que está o quiere dominarlo. Es como el famoso chiste de las hormigas que se le montaron encima al elefante y una se quedó guindada en el cuello y otra le gritaba a la hormiga, ahórcalo, ahórcalo. Es como creer que una hormiga va a ahorcar a un elefante. Y lo pongo como un ejemplo porque es la verdad. Entonces, Dios está diciendo, el que mora en las alturas, el que tiene el dominio y la autoridad y todo el poder sobre el universo, está sentado en su trono de gloria, de poder y majestad. Y está diciendo, no es una burla, es supremacía. Está diciendo, ¿qué se piensan ellos? Dios no entra en pánico porque nosotros nos reveremos contra Él, porque Él nunca pierde el control. Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el dominio de todas las cosas. Entonces, ¿cómo puedo aplicar esta verdad a mi vida? Es así, es que tu ansiedad muchas veces nace porque olvidas quién está en el trono. Mire, el que mora en los cielos heredará, el Señor se burlará de ellos porque tiene autonomía, supremacía, poder, autoridad. Entonces, cuando nosotros entramos en pánico, en desesperación, es porque se nos olvida quién está en el trono. Si Dios no está preocupado, tú tampoco deberías vivir dominado por el miedo o el temor, porque Él está sentado en su trono. Él tiene autoridad. Él tiene el control de todas las cosas. Josman, que Dios te bendiga y te guarde. Me alegra que estemos aprendiendo algo y creciendo en la palabra. Bendiciones para todos los que me están saludando y todos sus comentarios. Los voy leyendo, pero también no quiero perder la línea de lo que estoy enseñando, así que gracias. Gracias por lo que comentas, con los que comparten, los que le dan a la pantallita, los que me dan me gusta. Gracias. Entonces, seguimos porque tenemos mucho que cortar acá, ¿no? Dice, luego hablará de ellos en su furor. Dice, luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Dios responde a su tiempo, es lo que está diciendo. No en el nuestro, no es cuando a mí me plazca, es cuando es el tiempo correcto. Y la palabra furor aquí, luego hablará a ellos en su furor, no es emocional, es justicia activa contra el pecado. Es decir, que el furor no es algo que es como el de nosotros, que Dios actúa. Por eso dice la Biblia claramente que tus caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos, mis caminos.
porque muchas veces queremos interpretar lo leído como si yo actuara de esa manera. Y no es así. Cuando vamos al trasfondo de la expresión de furor, pero en el contexto claro de la raíz de donde fue escrito, no es una parte emocional, es justicia activa contra el pecado. Es decir, su furor es que él se mantiene firme contra aquel que quiere pecar deliberadamente contra él y quiere levantarse contra él en el pecado. Dios no ignora el mal, perdón. Dios no ignora el mal. Lo confronta en el momento perfecto. Dios tiene un momento perfecto. Y dice, y los turbará con su ira. Es decir, quedarán completamente sin armamento, quedarán sin fundamento. ¿Por qué? Porque yo los turbaré, les confundiré, ni ellos mismos se entenderán. Y dígame, vamos a ser honestos, yo he escuchado últimamente un razonamiento humano sobre el pecado que no tiene, pero ni siquiera coherencia. Hablan unas cosas que no tienen coherencia para nada y usted se queda con la boca abierta diciendo, increíble, es decir, los turbará, ellos, ni ellos mismos entienden. Y uno dice, wow, increíble que esta persona hable así, y ni siquiera yo puedo tenerle coherencia a lo que él cree o practica. Entonces, eso es lo que está diciendo. Greta está diciendo, ¿dónde encontrar esa Biblia? Si estás en los Estados Unidos, ahí está anclada. Ok, está la Biblia Arcoíris, Reina Valera 1960, está la grande que está en la mochilita naranja y está esta versión de mujer que está anclada. Si está fuera de los Estados Unidos, te recomiendo que la busques en una librería. Así que es maravilloso entender que nosotros, el furor de Dios no es solo para arremeter contra nosotros, sino para enseñarnos una dirección de lo que Él es. Entonces, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? El silencio de Dios no es ausencia de Él, es la paciencia de Él para con nosotros. Pero su justicia siempre llega. Su justicia siempre llegará. Créame, tarde o temprano, su justicia llegará. Y luego sigue diciendo, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Note que cada vez que usted ve esto subrayado, está hablando palabras específicas que los profetas hablaron o que fueron representadas directamente por la voz o la palabra de Dios. Entonces dice, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, he puesto esa acción soberana terminada. Es decir, ya lo puse, ya lo establecí. Sión es el centro espiritual del gobierno de Dios. Sión era un lugar donde Dios se había manifestado y se sigue manifestando, ¿verdad? Y Él está diciendo, yo ya he establecido, es una acción suprema y eterna para siempre. No va a ser conmovido, no va a ser movido. Entonces Dios no consulta con el mundo para establecer su autoridad. Dios es la autoridad misma y toda esa autoridad que fue establecida se cumplió al final en Jesucristo como Rey eterno. Por eso Él es Rey eterno, pero yo he puesto a mi Rey sobre Sión. Está hablando claramente de Jesús. Está hablando claramente y está diciendo, lo he establecido como Rey eterno. Él es mi Rey eterno. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar esto a mi vida? No necesitas validación humana, sino Dios ya te posicionó. Dios ha establecido su rey sobre nuestros corazones. Entonces la validación humana queda a un lado. Necesitamos la validación de Dios y aceptar lo que Él ya ha establecido. La aprobación de Dios es más que suficiente para todo lo que nosotros estamos haciendo y haremos. Entonces, si hay algo que hay que entender, es eso.
Es la aprobación divina de Dios. Y luego sigue diciendo, tengo que ir rápido porque tenemos 12 versos. Yo cumpliré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y este verso 7 ya es una promesa maravillosa, porque está diciendo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ya es una acción completa. Cuando hablamos a la profundidad teológica de esto, el contexto divídico se llama, porque es un contexto divino, es una adopción real de parte de Dios. ¿A dónde? En Cristo. Es la declaración de naturaleza divina y está confirmado en Hebreos 1.5. Cuando usted va a Hebreos 1.5, usted puede ver que está confirmado esta palabra, que en Cristo tenemos eso, en Jesucristo ya tenemos eso. Somos nación de Él. Y Hebreos 1.5 lo cumple. No habla de creación solamente, habla de la revelación de identidad y autoridad que fue derramada sobre Jesucristo. Y como fue derramada sobre Él, también es derramada sobre nosotros, porque somos herederos con Dios y coherederos en Cristo Jesús. Entonces esto es importante, Carla. Estamos leyendo el Salmo 2, el verso 7. Ayer comenzamos desde el Salmo 1 nuevamente. Si ustedes quieren ir y escuchar el Salmo 1, vayan a la plataforma roja. El canal se llama Vida 365 y ahí está en el en vivo de ayer. Y hoy seguimos con el Salmo 2. Comenzamos a leer el Salmos verso por verso. ¿Ok? Y gracias a todos los que están aquí compartiendo y aprendiendo junto conmigo. Y esto es profético. Acuérdese que las palabras o la profundidad profética y teológica debemos de comprenderla y cómo adaptarla a nuestra vida, porque todo es adaptable a nuestra vida. Entonces, sigo acá. Cuando entiendes quién eres en Dios, dejas de vivir buscando aprobación. ¿Por qué? Porque la identidad correcta produce vida correcta. Cuando sabes que tú eres hijo de Dios, que eres engendrado por Él, que eres apartado por Él, que lo hemos recibido a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, como lo dije antes. Joeli, está la Biblia Arcoíris, Reina Valera 1960. ¿Ok? Gracias por estar aquí. Entonces, cuando entendemos que en Él hemos adquirido esta promesa, entonces ya no hay que preocuparnos por nada, sino estamos establecidos en la promesa de Dios. Luego el 8 sigue diciendo, y mire, aquí hay mucho que podríamos seguir leyendo y profundizando, pero el tiempo no nos da y se haría demasiado larga, porque la intención es ir entendiendo verso por verso. Así que sí, pueden haber muchas preguntas y muchos cabos que unir, porque esto es profético, es profundo, pero es maravilloso cómo puedo adaptarlo a mi vida, que es lo más importante, y saber el trasfondo histórico y teológico para nosotros tener un entendimiento claro de lo que estamos leyendo. Entonces sigue el verso 8: pídeme y te daré por heredad o por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué está diciendo esto? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Herencia es dominio legítimo. ¿Ok? Eso es lo que es una herencia. Aquí no habla necesariamente de cosas materiales. Aquí habla de un dominio legítimo porque tiene una autoridad o una herencia eterna. Así que no confundamos porque nosotros, nuestra naturaleza, ahora, hago un paréntesis, nuestra naturaleza siempre es cosas materiales, porque aún detrás de los púlpitos nos han enseñado como que si Dios fuera una, no sé, una máquina de casino que usted le mete $1 y le da 10. Y no es así. Tenemos que aprender que es una autoridad mucho mayor. Mire, el cielo, la tierra pasará, pero su palabra nos pasará, se lo digo todos los días. Las cosas materiales llegan y se van, pero la autoridad eterna permanece para siempre y esa es la que necesitamos para reconocer y obtener esa salvación eterna que todo lo que dejemos aquí en la tierra no se lo puede llevar a la verdadera recompensa que es una herencia de dominio legítimo eternal.
Cuando, cuando quitemos nuestro aspecto solo de las cosas palpables, materiales, que al final todo se deshace, se va, se daña, se pudre, y lo pongamos por un fundamento que no se pudre, que no se daña, que no se malgasta, que no se rompe, sino es eterno, entonces entenderemos que somos privilegiados porque es una herencia de dominio legítimo. Cristo no conquista por esfuerzo, recibe por derecho. Jesucristo vino y conquistó no solamente porque o por esfuerzo propio, no, recibió por derecho y ese derecho lo tenemos nosotros. Ahora, que eso afecta a todas las áreas espiritual, emocional, familiar, física, financiera, por supuesto, porque en Él somos recompensados, bendecidos y prosperados. Lo que no quiero es que caiga en la trampa de la que la mayoría de las personas enseñan es que solo es lo material. No, eso es lo último, eso es lo último que deberíamos estar pensando. Los recibiremos, sí, porque somos hijos de Dios, pero no porque es lo esencial de lo que Dios quiere enseñarnos. Es un dominio legítimo. Cristo no conquistó por esfuerzo, recibió por derecho. Y usted y yo recibimos por derecho, porque todo le pertenece. Aunque el mundo aún no lo reconozca, a Él todo le pertenece. Y esa es una verdad. Tienes razón, Karen Fernández. Solo estamos viendo panes y peces y no lo que está más profundo. Y esa es la realidad. Entonces, ¿cómo puedo adaptar este versículo a mi vida? De esta manera, tu oración debe de alinearse con la visión de Dios. ¿Qué es la visión? Es la idea creativa de Dios revelada a la mente del hombre para que el hombre la ejecute. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué es visión? Es la idea creativa de Dios revelada a la mente del hombre para que el hombre la ejecute. Tu oración debe de alinearse con la visión de Dios, no solo con necesidades personales, sino diciendo, quiero ser alineado. Si me estás dando esto es porque hay una visión, hay un propósito. Es más, Dios te puede llenar tu mano de tesoros, sí, terrenales, pero porque hay una visión y un propósito celestial. ¿Cuál es ese propósito? No es solamente para deleite, sí, como consecuencia puedes tener beneficios, pero ese no es el propósito principal. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Porque si te enfocas solamente en el deleite, pierdes el contexto o la realidad o la raíz de la verdad de por el cual se nos es dado que es un propósito para cumplir un propósito eterno. Cuando tenían que pagar los impuestos y no tenían cómo pagarlo, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Ve y echa la red en el mar. Sacó del pescado y al pescado del pez salió ¿qué? La moneda con que iban a pagar los impuestos. Había un propósito detrás de ese milagro de provisión inmediato. Ahí nos enseña que todo lo que Él pone en nuestras manos es para cumplir un propósito. Y esta, Carla, el Salmo 2. Y todos los días vamos a estar leyendo verso por verso un salmo. Ayer leímos el Salmo 1, hoy leemos el Salmo 2. El que quiera escuchar el Salmo 1 puede ir a la plataforma roja y el canal se llama Vida 365. Suscríbase, sígalo y puede buscar la oración de ayer de las 6 de la mañana y ahí va a escuchar el Salmo 1. Entonces, aquí estamos con una claridad absoluta. Tu oración debe alinearse con la visión de Dios, no solo con tus necesidades personales. Ora con mentalidad de reino, no de sobrevivencia. Porque cuando usted ora, Señor, dame, Señor, provéeme, Señor, es sobrevivir. Dime, ¿un hijo de un rey tiene que estar pidiéndole a un rey? Me suplique, papá, tú eres rey, tú eres el dueño de todo, por favor, puedes pagarme esto? No, no, no. Un rey tiene beneficios, un rey tiene beneficios y sus hijos tienen ese mismo beneficio. Dices, Padre, tú me proveerás porque tú conoces mi necesidad. Yo sé, tú eres dueño de todo, pero ayúdame a entender la provisión que va a estar en mis manos para cumplir tu propósito. ¿Para qué es eso que va a estar en mis manos?
¿Para qué lo estás poniendo? ¿Para ayudar al pobre, al desamparado, a la viuda, al huérfano? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con esto? Que estás poniendo en mis manos, que es más que suficiente para mí y para cumplir tu propósito. O mejor dicho, para cumplir tu propósito y para mí. El problema, y yo soy culpable de eso también. Oramos con mentalidad, tenemos que aprender a orar con mentalidad de reino, no de supervivencia. Quite esa mentalidad de supervivencia porque usted es hijo de Dios. Pero acuérdese lo que le estoy diciendo. No porque usted tenga una mentalidad de reino y como no la entiende, sigue pensando como pobre porque cuando nomás agarra, no administra lo que Dios le da, no lo pone al servicio del propósito de Dios. Y no estoy hablando dándolo a todos aquellos que manipulan para que usted le dé dinero. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un servicio genuino, un propósito genuino, una necesidad que usted ve en la calle. La palabra de Dios nos manda decir que tenemos que ayudar al pobre, a la viuda, al desamparado y al huérfano. Entonces, hay muchos que dicen, yo estoy esperando que Dios me dé para ayudar. No, no, a veces tenemos un vaso de agua. Por eso Jesús fue tan explícito. Si le dieres un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, a mí me lo estás dando. El que le da al pobre, a Dios le presta. Imagínese eso. A Dios le prestas. Entonces, si Dios te da, te provee, y eso que tanto queremos todo, lo material, ¿para qué te lo está dando? ¿Para llenarte de lujo, para llenarte de vanagloria, para llenarte solamente de cosas vanas de la vida o para cumplir un propósito divino? Ahí está la mentalidad. La mentalidad del sobreviviente, como nunca ha tenido cuando recibe, se vuelve avaro y no cumple el propósito de Dios. Ora con mentalidad de reino. Nunca se acabará lo que Él suple para nosotros, pero todo lo que Él suple debe dar alineado, debe ir alineado con un propósito divino. Y esto es importantísimo, que lo tengas claro. Seguimos. Wow, hoy, bueno, yo se lo advertí ayer, que son 12 versículos y siempre nos lleva un poco más de tiempo a analizarlo. Pero ¿cuántos están aprendiendo? Vamos a hacer una pausa de 1 minuto o 30 segundos. ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Porque esto me está nutriendo a mí, me está abriendo cada vez que yo leo la palabra, aunque yo sea el expositor de ella, aunque yo sea el que la estoy presentando. Créame, la palabra es viva, es eficaz, es constante, profundiza, llega a lo más profundo de nuestros corazones. Así que es importantísimo. Amén. Gracias. Gracias a todos los que están comentando. Es hermoso leer todos esos comentarios. Así que deje de pedir de un modo de sobreviviente y comience a pedir con mentalidad de reino. Dios, sé que me vas a prosperar mis negocios, sé que vas a prosperar el trabajo de mis manos, no solo para todas las cosas vanagloriosas que yo quiero como hombre o como mujer, sino porque hay un propósito. Enséñame cuál es el propósito. Créeme, cuando tú consigas ese propósito, entonces la provisión vendrá y asegúrate que cuando llegue la pongas en obra de ese propósito. Si no, se desvanecerá y como agua en la mano se desaparecerá, porque no está sustentada. Dice que la Biblia que es como saco roto, que meten, ¡fum!, se va. Y si eso te ha pasado a ti, si has tenido provisión y has tenido saco roto en tu vida, es porque Dios ha probado y no has podido cumplir el propósito de Él, aún con lo que Él ha puesto en tu mano. Así que esto es importantísimo. Y esto, mire, esto es lo que más me desespera a mí diariamente. Yo no quiero ser prosperado por ser prosperado. Yo quiero ser prosperado para cumplir un propósito, porque usted al final no se lleva nada.
nada se lo lleva. Que va a poder disfrutar de los beneficios, por supuesto que va a estar disfrutando de sus beneficios, pero es un propósito lo que debe de llevarse, no las cosas materiales y vanas de esta vida, sino propósitos verdaderos que estén alineados a la perfecta voluntad de Dios. Entonces seguimos. Los quebrantarás, note. Pídeme y te daré las naciones de la tierra por posesión, conforme a mí de todo lo que dice. Pero dice, los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmeduzarás. Es decir, que aquel que no tiene un propósito correcto, ¿qué le va a pasar? Se va a destruir, no se va a permanecer. ¿Y de qué le sirve tener algo que a la final lo va a perder? Los quebrantarás con vara de hierro. Vara de hierro es autoridad inquebrantable, autoridad que realmente viene de parte de Dios, que no puede ser torcida, ni quebrada, ni volteada. Como vasija de alfarero es fragilidad humana. Somos frágiles humanamente. El poder humano parece fuerte, pero es frágil delante de Dios. Delante de Dios somos frágiles. Cuando entendamos esto, todo cambiará, porque Él es el que reina sobre nosotros. Estamos hablando de un rey. No estamos hablando de un presidente que escogimos diplomáticamente, o mejor dicho, democráticamente. No, no, no. De un rey. Es un rey inquebrantable, porque él domina sobre todo el universo. Entonces, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? No pongas tu confianza en sistemas humanos. Los sistemas humanos, y se lo digo aquí todos los días, no le crea a todo a los hombres. Hay hombres que son guiados, sí, que se le merecen respeto porque son guiados por Dios, pero no le crea todo, vaya a la palabra, ni a mí. Se lo digo, yo soy el primero que me ponga en la lista. No ponga su confianza en mí porque mañana Dios me guarde, pero yo puedo fallarle porque sigo siendo humano. Sigo teniendo batallas diarias, sigo teniendo que orar diariamente y esforzarme diariamente en la palabra de Dios para alinearme a su propósito. Pero la palabra de Dios es fiel, es buena. Entonces, claro que sí, a Marisabel está enferma y vamos a estar orando y pedimos de antemano que a través de del poder de lo que estamos hablando, el poder de Dios, el poder de su palabra, se extendido sobre ti, ese poder sanador y restaurador sobre tu cuerpo y darás testimonio en este momento. Darás testimonio de lo que Dios hará en tu cuerpo en este momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que entender que no ponga su confianza en sistemas humanos porque los sistemas humanos le fallan. Todo lo que no está en Dios eventualmente se rompe. Eventualmente se cae, eventualmente se desaparece. ¿Cómo descubrimos el propósito de Dios en nuestra vida? Primero, a través de la oración. Segundo, a través de la lectura de su palabra. Tercero, a través del ayuno, porque el ayuno nos hace desintoxicarnos tanto de lo físico como de lo mental. Nos quita toda esa, vamos a decir, esa niebla mental y nos abre un entendimiento más espiritual, estamos más alerta a lo espiritual, pero hay algo que a mí, y esto es, lo digo no como una base bíblica, lo digo como experiencia humana, así como el apóstol Pablo decía, como hombres le hablo para poder apartar lo que era de parte de Dios y lo que era de parte humana. Igualmente lo digo yo, esto es lo que yo, ¿ok? Te respondo, esto es lo que yo he aprendido. ¿Cómo conseguir o cómo saber cuál es el propósito de Dios en mi vida? Una de las preguntas que más te debes hacer. ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Qué es lo que más te molesta? La injusticia que más te molesta. Aquello que te mueve y que dice, si yo tuviera, yo no permitiera eso. Si yo pudiera, yo no permitiera. O si yo hiciera ese trabajo, yo lo hiciera de esta manera. Aquello que más te molesta es probable que es el propósito de Dios para tu vida. Te causa una molestia. Recuerda que la Biblia dice, Dios pone el querer como el hacer.
Así dice la palabra de Dios, que Dios pone el querer como el hacer. ¿Qué es aquello que a ti te molesta? Mire, una de las cosas que más a mí me molesta son dos cosas. La injusticia humana, cuando yo veo a alguien siendo injusto con otro, me molesta. Y segundo, la manipulación. Y usted me escucha aquí todos los días hablando de eso porque me molesta, porque creo que ese es el propósito de Dios, de ser genuino en lo que es real de su palabra y andar en justicia, porque el reino de los cielos está fundamentado en justicia, gozo, paz y amor. Así que, ¿cómo puedo conseguirlo? Ahí está. Lena dice ella, a mí también la injusticia me molesta. Entonces tenemos que venir a ser las personas que abocamos por esa justicia. No mi justicia, la justicia de Dios. Si usted le molesta que tengan todo desordenado, es probable que Dios lo manda a usted a ordenar cosas. Ahora, esta es una opinión humana, pero le recomiendo que primero ore, segundo, lea la palabra porque la palabra va a abrir un entendimiento. Tercero, ayune. Sí, ayune. Y ahora, ¿cómo se hace un ayuno? Un ayuno, están diciendo. Un ayuno es simple. Hay varias clases de ayuno, pero hay un ayuno simple, que es el físico. Usted puede tomar agua, dedicar un tiempo, puede comenzar con 12 horas, luego con 24 horas, como si quieres hacerlo. Y en ese tiempo te vas a resguardar y vas a estudiar la palabra, vas a descansar y a meditar en la palabra, vas a orar, vas a pedir dirección de Dios, genuinamente de corazón. Es todo. Usted no tiene que hacer mucho. Usted lee la palabra, usted se encierra en su habitación, como dice el apóstol Pablo, en las moradas, en la interno de su habitación. Ahí ayuna, ahí usted ora, a usted ahí tiene su agua, toma su agüita, usted pide a Dios dirección, ahí usted descansa, en el descanso Dios puede hablar. Estamos tan turbados, se desconecta, desconéctese de todo esto. Cuando usted está apartado, desconéctese. A veces yo estoy ayunando y el único momento en que yo me conecto es para leer de su palabra junto con ustedes. Pero hay días que yo estoy ayunando y luego que termino, ya me desconecto porque estoy ayunando. Y aquí me conecto simplemente porque estoy conectado a la palabra, no para estar scrolleando o dando pantalla y viendo todo lo que está ahí. No, 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 debo desconectarme. Es un momento en lote que Jesús se fue, se apartó a orar, se apartó a ayunar. Esa es la manera más simple para comenzar y debo de seguir porque si no, no terminamos con esto hoy. Pero ¿cuántos están pasando un momento maravilloso? Realmente es maravilloso, ¿ok? Dice la voluntad de Dios en todos, dice la voluntad de Dios en todas enfermedades de sus hijos es glorificarse, amén. Y también que la fe en Él sea fortalecida dependiendo de su poder en toda situación. Lloriv- Llorivia, amén. Eso es verdad, lo que acabas de decir. Entonces, seguimos porque dice, ahora pues, oh reyes, sé prudentes, sé prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. ¿Qué está diciendo acá? Sé prudentes, admitid amonestación y vamos a enfocarnos en eso. Dios advierte antes de juzgar. Dios no va a juzgar deliberadamente. Dios advierte y te dice, ten cuidado, alíñate al propósito, alíñate a la palabra. Porque la sabiduría bíblica empieza con humildad para corregirse. Entonces lo que nos está enseñando es que la sabiduría bíblica se manifiesta ¿para qué? Para corregirnos, para guiarnos, para alinearnos, para que Él sea glorificado en nuestras vidas y haya corrección en nosotros. Si no aceptamos corrección, te estás preparando para caer tarde o temprano. Porque antes de la caída viene la soberbia, viene la altivez, dice el proverbista.
Entonces necesitamos la corrección. Y si no aceptas la corrección o no aceptamos, yo me incluyo en primera lista, te estás preparando para caer. La disciplina es protección disfrazada. Escúcheme bien. La disciplina es protección disfrazada. No nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que Dios nos discipline, pero es protección disfrazada. Así que en este momento pidamos a Dios que Él nos guíe y vamos ya. Faltan 2 versos nada más, rapidito. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Está diciendo muy claro, sírvanle a Él con alegría, con gozo. Sirvan a Jehová con temor y el temor no es miedo, no, temor aquí es reverencia. Sírvales con reverencia. Y temblor quiere decir gozo, con gozo, con una relación genuina con Él, que nos acerquemos a Él genuinamente en la condición que nos encontremos. Mire, Dios no busca esclavos temerosos, sino hijos reverentes. Dios no busca esclavos temerosos, sino hijos reverentes. No conviertas tu relación con Dios en algo superficial, que sea algo real, que tú te acercas a Él y mire, me siento así, 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 te descargues delante de Él en oración. Ayúdame porque me siento de esta manera y sabes que Él sabe que te sientes de esta manera porque Él conoce todas las cosas, pero Él quiere que te presentes delante de Él y seas genuino, sea genuina, que no sea superficial, que no es, oh Rey eterno, tú que habitas en los cielos. No, Padre, aquí estoy, necesito de ti, me siento decaído, decaída, me siento triste, me siento devastado, devastada, me siento angustiado, pero sé que soy tu hijo. Y como sé que soy tu hijo, puedo acercarme con confianza delante de tu trono para que tú guíes mis pasos y dirijas mi vida. Me des esa confianza que tanto necesito. Sé genuino delante de Dios. La fidelidad sin reverencia produce irreverencia. Es decir, podemos ser fieles pero irreverentes. Pero lo bueno es que cuando te familiarizas, cuando hay una familiarización, que hay un encuentro, una conexión verdadera con Dios. Dice, vengo delante de ti porque sé que en ti estoy seguro, estoy confiado y me siento bendecido y bendecida. Y luego termina diciendo, honrad al Hijo para que no se enoje y parezcáis en el camino, perezcáis, perdón, de perecer, perezcáis en el camino, pues se inflama de punto su ira. ¿Qué quiere decir esto? Honra al Hijo. Está hablando nuevamente de Jesús. Honrar, someterse, reconocer la autoridad que hay. Cierra este salmo igual que el Salmo 1. Cierra con bendición, una bendición maravillosa. Cierra diciendo, bienaventurado todos los que en él confían. Cuando usted, y movemos acá un poquito, bienaventurado todos los que en él confían. Así es como cierra este salmo nuevamente. Honrar, someterse, reconocer autoridad. Cierra con bendición como el Salmo 1. Todo termina en una decisión, rendición o rebelión. Es así de simple. Bendición o rebelión. No es suficiente admirar a Jesús. Debes de rendirte a Él en sus preceptos, sus principios, sus enseñanzas. La verdadera seguridad no está en el control, está en la confianza. No es que yo voy a controlar todo y está mi seguridad. No, no, no. Está en la confianza.
Entonces, en esta conclusión del Salmo 2 aprendimos tres principios. Uno, el hombre natural resiste a Dios, por naturaleza lo resiste. Dos, Dios reina sin oposición real, es decir, para Él no hay nada imposible. Él es el que tiene el dominio de todas las cosas. Tres, Cristo es el centro de toda autoridad. Jesucristo es el centro de toda autoridad. No hay punto medio. Él es todo por el todo. Y la aplicación final que siempre doy, siempre trato de dar 5 aplicaciones. Si usted quiere escribirla, puede escribirlas. 5 aplicaciones. ¿Cómo puedo yo aplicar esto a mi vida? ¿Ok? Aquí vienen 5 aplicaciones. Primero, examina áreas donde estás resistiendo a Dios. Examina áreas donde estás resistiendo a Dios. Examínate. ¿Dónde estoy resistiendo a Dios? ¿Dónde yo estoy fallando? ¿Dónde yo me estoy desviando de su propósito? Examina áreas donde estás resistiendo a Dios. Dos, alinea tu mente con la verdad, no con emociones. Alinea tu mente con la verdad, no con emociones. Las emociones se pasan, la verdad permanece para siempre. Así que alinea tu mente con la verdad. Acuérdate, solo la verdad y no con emociones. Tercero, vive con reverencia, no con ligereza espiritual. Vive con reverencia, no con ligereza espiritual. Y cuarto, sométete a Cristo en lo práctico, decisiones, hábitos, aprendan de Él. Como el apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Sométanse a Cristo en lo práctico, decisiones, hábitos, todo lo que debemos de hacer. Y quinto, confía en Dios. Él ya tiene el control de todo. Él tiene el control total. Confía en que Dios ya tiene el control total. Recuerde, usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Así que en este momento le damos gracias, dile gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque nos has amado, gracias porque nos has guiado, gracias porque nos has fortalecido, gracias porque nos has dado esa dirección que tanto necesitamos. Te doy gracias porque yo sé que tú bendices, dile, yo sé que tú bendices mi vida, soy tu hijo, ya no me acercaré a ti. Oh Dios, por solamente para sobrevivir, sino como hijo tuyo. Soy tu hijo. Tú eres mi Dios. Tú eres mi ayudador. Me presentaré a ti con una mentalidad de reino y no de sobrevivencia, sino una verdad que está en tu palabra. Quiero ser prosperado en todo, así como prospera mi alma, para cumplir tu propósito en mi vida. Ayúdame a entender más. Padre, te presento, dile en este momento, te presento mi vida, dame sabiduría, inteligencia y ciencia en toda arte. Tu espíritu esté sobre mí, en toda arte, es decir, en todo lo que haga. Tu espíritu esté sobre mí y deme discernimiento para ser guiado. Dame de tu sabiduría, porque sabiduría es la habilidad de actuar según nuestro conocimiento y experiencia para tomar decisiones correctas. Conocimiento y experiencia y discernimiento para tomar